bienvenidos a una nueva sesión desde el Jardín de los Cerezos. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Nilton Custodio, con quien vamos a hablar de un tema muy importante, la demencia y el cáncer. Entonces, antes de darle pase a nuestro invitado, hoy voy a presentarlo, de quién se trata. Es el doctor magíster en medicina y en neurociencias, con un doctorado en neurociencias, de fellow de la American Academy of Neurology, investigador principal de las iniciativas multipartner de Dementia Research and Latin American, iniciativa latinoamericana de intervención para prevenir el deterioro cognitivo, presidente de la Sociedad Peruana de Neurología y director médico del Instituto Peruano de Neurociencias. Bueno, realmente hoy tenemos una charla muy interesante, hablar de demencia. Hablar de demencia es un aspecto clave, no solamente, y hoy lo vamos a profundizar un poco más, no solamente hablar de la demencia como un Alzheimer de una población de adultos mayores, o de una persona que puede estar en un proceso degenerativo a nivel mental. ¿Qué es lo que ocurre con la demencia? ¿Por qué tratarla? ¿Y cómo esa se asocia con el cáncer? Dos diagnósticos importantes que son una realidad. ¿Cómo el cuidador tiene que afrontar estas secuencias, este tipo de síntomas? Entonces le damos una cálida bienvenida a nuestro invitado, el doctor Nilton Custodio. Adelante, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido noches. desde el Jardín de los Cerezos. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de compartir con tus oyentes y seguidores para conversar algo en lo cual trabajamos ya hace 21 años sobre cómo son los vericuetos del deterioro cognitivo que progresa hacia demencia. Yo quisiera empezar recalcando qué significa demencia. Demencia es la pérdida de funciones cognitivas, es decir, memoria, juicio, funciones ejecutivas, orientación, funciones visoespaciales. Si este deterioro es progresivo y compromete la funcionalidad, es decir, compromiso en las actividades de vida diaria, tanto complejas, las instrumentales o las básicas, eso se llama demencia. Es decir, que no todo deterioro cognitivo es demencia. Entonces, una vez que tú defines al paciente que perdió sus habilidades cognitivas y perdió algo de funcionalidad, eso ya se llama demencia. Y decir que hay demencia senil es un error. No existe el término demencia senil, porque es bien sencillo decir demencia después de los 65 años de edad. Para eso no necesitas haber ido a la universidad, basta con educación primaria para entender qué es demencia senil, es decir, la demencia después de los 65 años de edad. El profesional debe decirte qué tipo de demencia tiene esa persona que ha perdido la funcionalidad a consecuencia del deterioro cognitivo progresivo. Es decir, es una enfermedad de Alzheimer, es una demencia frontotemporal, es una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, es una demencia con cuerpo Lewy, es una demencia de Pick. ¿Qué tipo de demencia? Eso es lo complejo de este proceso diagnóstico y que el profesional debe estar preparado para enfrentarla. Qué importante lo que acaba de indicar, doctor, porque sí, es cierto, más se asocia, lo primero que se entiende la palabra demencia y lo primero que se habla es de la demencia senil, pero usted acaba de describir un aspecto clave, ¿no? Y que no necesariamente va a afectar a una población de adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas identificar? ¿Qué puntos claves a considerar para hablar de una demencia? Podríamos decir, por ejemplo, en personas entre los 60 años, que bordean los 60 años, ¿a qué tendríamos que estar alertos para poder diagnosticar ello? De repente no diagnosticarlo nosotros, ¿no? Pero por lo menos el familiar que pueda decir, aquí puede estar pasando algo, es importante recurrir al médico, ¿no? O al profesional de la salud correspondiente. Okay. Muchas gracias. Es una pregunta también importante, pero antes tengo que recalcar que antes que tú tengas un grado de demencia, previamente hay un estado de predemencia que se llama deterioro cognitivo leve, también llamado deterioro cognitivo ligero o trastorno cognitivo leve. Tiene muchos términos, más o menos está en el intermedio entre el envejecimiento sano
La demencia, eso se llama deterioro cognitivo leve. ¿Y por qué se diferencia la demencia? Porque sí hay deterioro cognitivo, es decir, tienes problemas en la memoria, en las funciones ejecutivas, en cualquiera de las funciones cognitivas, pero no has perdido la funcionalidad. Sigues trabajando, sigues interaccionando, sigues siendo una persona normal, pero tienes olvidos, pero tienes problemas de lenguaje, pero no has perdido la funcionalidad. Eso se llama deterioro cognitivo leve, que sí es cierto que es un estadio predemencia. No todos evolucionan a demencia, pero más allá del 14% cada año que pasa, evolucionas hacia algún tipo de demencia. ¿Qué síntomas hay que tener en cuenta? Si el paciente va a tener enfermedad de Alzheimer, lo primero que podría afectarse es la memoria episódica, es decir, la memoria de hechos recientes. Es decir, la capacidad de recordar que almorcé hoy por la tarde. Yo tengo que recordarlo, y si yo no lo recuerdo, hay un problema de memoria episódica. Si no recuerdo el desayuno de la mañana o la cena del día de la amistad, no la recuerdo, eso es un problema de memoria episódica. Conforme van pasando los meses y los años, el paciente no recuerda que ya te comentó una conversación y te vuelve a comentar lo mismo como si fuera algo nuevo. Llamamos la conversación repetitiva, es decir, la persona empieza a tener que anotar en las agendas porque ya no recuerda que tenía que ir a comprar al mercado, entonces hay un problema de memoria episódica, entonces lo empieza a anotar. Y pasa desapercibido. El segundo síntoma que se aparece es el problema en la denominación, es decir, la capacidad para darle nombre a los objetos comunes, es decir, esto que tengo acá sirve para ver la hora. Esto que tengo acá es de tal marca, es de color negro, es dorado, me lo regalaron para Navidad, Pero no pero dice puedo reloj. decir reloj. Esa es la pérdida de la capacidad de denominación, que es la segunda parte de las funciones cognitivas después de afectar la memoria episódica, y a mí me debe decir que esto es un probable deterioro cognitivo leve amnésico, y si ya perdió funcionalidad, es decir, ya no puede ir a comprar al mercado, ya no puede ir a pagar en el supermercado, no puede ir al cajero y sacar porque no se acuerda la clave, o deja olvidado el dinero, o deja olvidada la tarjeta, es decir, ya compromete su funcionalidad, entonces deja de trabajar. Eso es demencia en estadio inicial. Si el paciente todavía tiene funcionalidad, se llama deterioro cognitivo leve. Pero ese es el tipo de demencia más frecuente, que representa aproximadamente el 60% de los casos. Pero hay otro tipo de demencia menos frecuente, como la demencia frontotemporal, donde tú no tienes un problema de memoria, lo que tú tienes es un problema disejecutivo, es decir, la capacidad para tomar decisiones, la velocidad del procesamiento de las respuestas que tienes que emitir, y obviamente compromiso en la cognición social, pérdida de la empatía, pérdida de la simpatía, de las normas sociales, es Ahí ya decir, entra al comportamiento propiamente así dicho. es. Entonces también aparece la apatía, es decir, la pérdida del interés por hacer cosas. O sea, no estás triste, pero no te da la gana de levantarte de la cama. Perdiste la capacidad de querer ir a jugar fulbito o de ir al casino, entonces te vas aplanando, eso se llama apatía, y más función disejecutiva, eso es probablemente una demencia frontotemporal de la variante conductual. Sin embargo, hay otras manifestaciones de la misma demencia frontotemporal que puede manifestarse con desinhibición, es decir, pierdes las normas sociales, o sea, los impulsos están a flor de piel. A ti te gusta una persona, vas y la besas. Es decir, a O ti te sea, gusta no hay alguien, un filtro, no hay un filtro, así no es. hay una actitud Una- reflexiva, va directa a la Así es. emoción, la Entonces, te sensación y desinhibes responde. totalmente. Entonces, Desinhibe esa es total. otra manifestación, y a la inversa de la apatía, la desinhibición es una demencia frontotemporal variante conductual. Y además, dentro de la demencia frontotemporal, hay otro tipo de demencia frontotemporal que se llaman las afasias progresivas primarias, ahora de moda por lo que le pasó a Bruce Willis, en este tipo de demencia semántica, probablemente, en la cual no hay problema de memoria, no hay problema en función ejecutiva, el problema está en el lenguaje, la capacidad para dar nombre a las cosas, la capacidad para denominar, y además de recordar que tal
objeto pertenece a tal categoría, por lo tanto no puedo seguir el hilo de la conversación, es decir, el problema es netamente el lenguaje, es un tipo de demencia frontotemporal dentro de las afasias progresivas primarias. Es decir, que no es tan sencillo especificar qué Claro. síntoma es el que va a aparecer. Pero Lo ya por cierto lo menos, claro, por lo menos ya hay ahí algo, pero algo que me sonó inmediatamente mientras usted hablaba de la apatía, porque esto es un tema recurrente y aquí hago la acotación, es el tema de a veces el cuidador inmediatamente indica, mi paciente, mi cerezo, en casa, pues está deprimido, no quiere hacer nada, está con una actitud de depresión, no quiere hacer nada, está triste. Y mientras usted iba describiendo, inmediatamente me sonaba el hecho, ¿qué pasa si es una persona que ha perdido la voluntad, la apatía, el desgano, está ocurriendo? Entonces, lo importante de un diagnóstico integral completo, ¿no? Y no es dejarse guiar por estos síntomas aislados. Eso es muy importante porque la apatía suele confundirse con depresión, Así sin es. embargo no lo es, y lamentablemente los pacientes con demencia frontotemporal vienen con nosotros muy tarde porque probablemente están siendo tratados como depresivos, y mientras que el otro grupo de desinhibidos están siendo tratados como maníaco-depresivos o como trastornos psicóticos, esquizoafectivos, una serie de diagnósticos psiquiátricos primarios que no lo son, y cuando nosotros los recibimos es un poco tarde porque ya hay una evidencia total de la atrofia del lóbulo frontal. Es importante que sí se puede, el profesional está capacitado para diferenciar apatía de depresión o de decir esto no es una depresión, esto no es una psicosis, simplemente aplicando pruebas cognitivas breves que evalúen la cognición social, es decir, esa pérdida de empatía, esa capacidad de tomar decisiones rápidamente, se pueden evidenciar en test breves de 10 a 15 minutos que le llamamos el MINISEA o test de el INECO Frontal Screening que evalúa función ejecutiva. O sea que sí se puede precisar, simplemente hay que estar bien entrenado para poder hacer un buen diagnóstico. Por eso es tan importante, de hecho, lo trabajamos en experiencia un poco, siempre es tan importante que cuando hay una sospecha, hay que ir al psiquiatra, hay que ir al neurólogo, hay que hacer una evaluación neurológica, psiconeurológica, hay que hacer una evaluación completa y cuando se ha descartado la parte orgánica, recién recurrir a una parte psicológica. Esto es un aspecto muy importante y lo traigo a cotación porque en consulta muchas veces o se exacerba el síntoma, o se eleva el síntoma, o se disminuye, ¿no? O se da por no considerarlo. Lo que usted menciona es también, y era lo que veníamos conversando antes de iniciar, este punto cuando el paciente ya está en un tratamiento, ya está llevando un tratamiento de cáncer, por ejemplo, y es un tratamiento oncológico, ¿no? Y de repente desarrolla ciertos comportamientos que son propios de la medicación que está recibiendo, pero también puede ocurrir que haya tenido un diagnóstico previo no adecuadamente identificado. Entonces, ¿cómo se da en este caso? ¿Qué cosas podríamos considerar? ¿Cómo evaluar que de repente no es, se nos está yendo de las manos un posible diagnóstico de demencia? Ok, es importante porque la relación cáncer y demencia tiene 4 escenarios posibles. Primero es que tú tengas un paciente diagnosticado de cáncer cerebral en donde los síntomas cognitivos van a ser los menos expresivos porque más va a haber síntomas motores, debilidad muscular o trastorno de conciencia. Eso es muy sencillo de tipificar y no le voy a dedicar tiempo, pero sí al paciente que tiene un diagnóstico de cáncer y que recibe tratamiento con quimioterápicos, pasa particularmente en las mujeres con cáncer de mama, jóvenes, que reciben quimioterápicos y disminuye su rendimiento cognitivo, particularmente las funciones ejecutivas y la cognición social. Con Sandro Casavilca del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas trabajamos
en los últimos 2 años sobre definir cuáles son las funciones cognitivas afectadas en pacientes con cáncer de mama que son sometidas a quimioterapia, y precisamente hemos demostrado que son las funciones ejecutivas y la cognición social quienes se afectan, es decir, llamamos disfunción ejecutiva asociada a quimioterapia. La otra posibilidad es que el De repente paciente... hay un ejemplo, doctor, para lo que acaba de describir, para nuestros cerezos puedan comprender lo que acaba de describir. Cuando dice esta disfunción, ¿de qué manera a nivel de comportamiento sería para que él Okay. pueda identificar? Cuando hablo de disfunción ejecutiva en pacientes con cáncer de mama es la lentitud para resolver problemas de vida diaria, es decir, la toma de decisiones. La empatía para darse cuenta de que una frase está mal dicha en relación a un contexto. Por ejemplo, alguien compra unas cortinas muy bonitas para su departamento nuevo con todo el esfuerzo y invita a la mejor amiga para decirle, mira, visita mi departamento. El departamento está muy lindo, pero estas cortinas horribles deberías cambiarlas. Y le preguntamos a la persona, ¿alguien dijo algo incómodo o impertinente? Una persona con disfunción ejecutiva, con compromiso en empatía, no podría identificarlo. Claro. Pero nosotros sabemos que esa señora es una impertinente, todo el trabajo que le ha costado por elegir las cortinas e imprudentemente está emitiendo un comentario. Y luego se retrasa en los procesos de la velocidad de ejecución, de procesar una idea. Entonces, no es problema de memoria, no es problema de capacidad de dibujar, no es problema en la capacidad de orientarse en el tiempo y en el espacio, simplemente esa lentitud para entender procesos de la vida diaria. Claro que sí. Pero bueno, continuaba usted comentando otros síntomas Así es. también asociados. Otros escenarios posibles es que el paciente con deterioro cognitivo evoluciona hacia enfermedad de Alzheimer y tiene la aparición de un cáncer. Es decir, generalmente cáncer de próstata, si son hombres, o mujeres, cáncer de mama. Entonces, lo único que hacemos es continuar el tratamiento del deterioro cognitivo y enviarlo con el oncólogo clínico o cirujano oncólogo para que trate. El otro escenario posible es que la persona en tratamiento con cáncer de cualquier tipo esté desarrollando un deterioro cognitivo y no haya una relación entre el tipo de cáncer que está tratando y el deterioro cognitivo. Es decir, es un desorden degenerativo paralelo, o sea, no hay una relación entre ambos. Entonces, ahí Son tratamos de dos manera... diagnósticos aislados. Así es, ahí aplicamos la tipificación de cualquier persona en la tercera edad en donde yo tengo que definir es una enfermedad de Alzheimer, es una demencia frontotemporal, más cáncer de cualquier tipo. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué recomendaciones habría para el cuidador, para los familiares que acompañan este tratamiento? Porque van a tener una persona que ocurre, que de repente reniega, le incomoda, no está atendiendo, está mal, se siente incómodo con un proceso de quimioterapia. En algunos casos son sometidos a una operación y adicionalmente a ello están estos comportamientos, conductas que usted ha descrito. De repente esta apatía, renegar, olvidarme, pásame eso, no recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que usted recomienda ante ese tipo de circunstancias? ¿Cómo tendría que abordar el cuidador en ese caso? En general, lo que nosotros hacemos ante las conductas disruptivas de los pacientes con demencia de cualquier tipo es lo menos posible usar medicamentos. Aplicamos modificaciones no farmacológicas en donde primero logramos explicarle al cuidador por qué es ese comportamiento. Probablemente una enfermedad con deterioro cognitivo en estadio ya moderado o avanzado no tiene la capacidad de decir me está doliendo el diente o tengo gases y no puedo eliminarlos o quiero orinar y estoy pujando y no puedo. No Simplemente te lo voy a decir. reacciona poniéndose irritable, agresivo. Entonces lo primero que le decimos es revisa su boca, no vaya a tener una caries, revisa su abdomen que no tenga balonamiento para evitar que tenga un problema de vejiga o que tenga gases, es decir, modificamos todos los posibles escenarios que frecuentemente son la causa y se resuelve ese tipo de conducta. Si aplicamos todas esas medidas no farmacológicas y no hay resolución, recién podemos recurrir a los medicamentos para bajar la conducta o para modificar el estado de ánimo.
Y aquí es un punto importante, porque si es una persona, claro que no hay medicación en base a la demencia, ¿no? A la situación, pero ¿qué pasa si el cerezo adicional a ello se está enfrentando a su tratamiento? O sea, está en el esquema, está llevando su esquema de tratamiento. Hay un cóctel de medicamentos. Puede afectar de alguna manera el comportamiento del paciente, este cerezo, puede afectar el hecho de medicarlo con su tratamiento oncológico. Sí, de hecho no suele ocurrir. Lo que puede ocurrir es que tenga una disfunción ejecutiva y para eso podemos dar algunos tratamientos que pueden aliviar estas molestias, pero generalmente es con modificaciones no farmacológicas las más útiles porque los medicamentos que tengamos que usar tienen el mayor riesgo de generar eventos adversos que beneficios. Nosotros tratamos de decir, cuando alguien dice, doctor, dele algo para dormir, tranquilo, tranquilo. No voy a tratar a ti como cuidador que estás desesperado, yo trato al señor o a la señora que es mi Es, paciente. así es, Que lo que tú me estás pidiendo ahorita es duérmamelo para yo poder dormir. así es. Y Terrible, pero eso es. yo le digo, yo no te voy a tratar a ti. Así que primero vamos a encontrar la causa y le digo, yo utilizo, le digo, antipsicóticos cuando tiene psicosis, es decir, empieza a tener alucinaciones visuales, paranoias, agitación psíquica nocturna con agresividad. Ahí recién recurrimos a los medicamentos antipsicóticos que los van a Claro. dormir y probablemente generar, pero les digo, cuidado que a pesar de los medicamentos podría levantarse, caerse y fracturarse la cadera. Entonces, voy a usar este neuroléptico, pero necesito que tú más bien estés más alerta, no vas a dormir en estos 3 primeros días tú vas a estar despierta todas las 3 noches porque podría pasar esto. Entonces, los cuidadores ya toman conciencia y tratan de resolver las situaciones sin medicamentos antes que exigir algún tipo de medicamento. Y eso es tan importante lo que acaba de mencionar, porque sí, es una realidad. Muchas veces el cuidador, dentro de la fatiga, de la situación ya caótica, del estrés, de este síndrome de quemado, ¿no? Que ya desea también dormir, descansar y recurre, medícalo. Pero importante que tengamos en cuenta, como ya lo acaba de manifestar el doctor, podemos incurrir, en vez de aportar al bienestar del paciente del cerezo, podríamos agudizar. Pero lo más importante y que nosotros aconsejamos a los cuidadores es que no seas un héroe. O sea, no Así estás es. a 24 horas para el paciente. Date tu tiempo y obliga a tus familiares que también tomen la función. Lamentablemente en el Perú, el 80% de cuidadoras son mujeres. Son mujeres, así es. Esposa, la hija solterona, la ponen a cuidar al papá o raramente las nueras, ¿no? Pero casi siempre son mujeres. Entonces le digo, renuncia a ese trabajo que no te están pagando. En Ujú. ningún trabajo te exigen trabajar 24 horas sin pagarte. O sea, eres una cuidadora no pagada y le estás dedicando todo el tiempo y ya te enfermaste. Entonces, tómate tu tiempo, haz tu vida y obliga a que tus familiares también tengan esta responsabilidad. Es raro que sea una hija única, o sea, ni uno de cada 1000 pacientes son hijos únicos, así que Así existe es. esa posibilidad de que los demás se deshagan de ese problema que es un padre enfermo. Y de hecho, hace 2 sesiones atrás, doctor, tuvimos de invitada también a otra psicooncóloga, la magíster Roxana Aguilar, y ella nos hablaba de la situación del cuidador y habló precisamente de esta estadística que en su mayoría son mujeres, ¿no? Y hablamos de este término de los héroes y tiene que ver mucho con la condición cultural que establecemos de términos como batalla, lucha, héroes, ¿no? Porque Mm. como estoy batallando una enfermedad, como estoy luchando contra una enfermedad, me convierto, siempre, si hay una lucha, hay víctimas. Y si hay víctimas, también hay héroes, salvadores, y también hay villanos. Y en este caso, el villano es la enfermedad, ¿no? Entonces, ese también es un contexto importante a tener en cuenta no solamente en este tipo de diagnóstico, sino ante cualquier diagnóstico de la enfermedad. Y este espacio lo que busca de alguna manera es cultivar esta nueva propuesta, más que nueva, o sea, una nueva visión de
ver la enfermedad como una oportunidad para desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Y también para cuidar nuestro bienestar, ¿no? Más bien, voy a dar paso aquí a algunas preguntas que nos están haciendo. Buenas noches, Frida Fernández, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en cada sesión. Elena Carranza también, muchas gracias. Le mandan saludos también, doctora, a usted. Buenas noches, dice Elena, impresiona mucho cuando el paciente evade la realidad, el tiempo, o sea, dice la realidad, el tiempo, manifiesta ver personas fallecidas, o sea, al parecer el paciente ve personas fallecidas. Algunos miembros de la familia sufren mucho con esto. ¿Cómo ayudar ante esta situación? Yo imagino que Sí. empieza a divariar, ¿no? Como a divariar. Es una pregunta muy importante y es la que a Gracias, mí Elena. me satisface porque muchas personas podrían asumir que esto es una alucinación. Yo pregunto a los cuidadores, ¿ha tenido alucinaciones visuales? Y algunos me dicen, correctamente dicen, no, no mira animales debajo de la cama, o sea, mirar una vaca debajo de la cama es imposible, ¿no? Mirar un murciélago en el baño es imposible, pero es una alucinación visual pertinente y eso sí es una alucinación visual. Pero si la persona me dice, sí, doctor, conversa con mi tío que se murió hace 50 años, eso no es una alucinación visual, esa es una falsa percepción, es decir, ella se ha trasladado, tiene 80 años de edad, pero no está viviendo los 80 años de edad, sino está viviendo probablemente los 50 años de edad o los 45 o los 40. Ellos van retrocediendo en el tiempo, por lo tanto, la situación que ellos viven se contextualiza en el pasado. Es decir, yo le digo, o sea, ¿está soñando con tu tío o está conversando con tu tío que se murió hace cuánto tiempo? Hace 20 años ya. Tu mamá está viviendo hace 20 años. Claro. Entonces, no necesita Ha ningún retrocedido en el medicamento. tiempo, no está Así es. evadiendo, sino es como que Entonces, está la, retrocediendo en su edad. la medida que hacemos es averíguate qué pasó en esa época y conversa con ella sobre esa época y se va a quedar tranquila. Porque empiezas a conversar en ese momento, en ese contexto de lo que pasó y ella va a recordar y se le va a ir la supuesta alucinación y no utilizaste ningún medicamento. Es muy importante dilucidar entre alucinación visual y falsa percepción en el tiempo. Y eso también, qué importante, doctor, porque eso también nos ayuda a identificar posibles episodios dentro de la vida del paciente, de cerezo, que puede haber recurrido a recordar por alguna situación o significativo para él, ¿no? Sí. Que le produzca placer o que le esté produciendo una incomodidad y que necesita solucionar y que puede estar incrementando su angustia. Ojo, Sí. también hay que tener eso en cuenta. El mes pasado, un paciente que ya tenía enfermedad de Alzheimer en estadio moderado a severo, en la cual se agitaba de vez en cuando, pero pasaba que cuando el hermano menor venía a visitarlo, él se ponía irritable, tiraba cosas, y yo decía, ¿qué ha pasado con su hermano? ¿Algún momento han peleado? Sí, hace 20 años por un tema de terreno se pelearon y después se perdonaron. Entonces le digo, tu papá ha regresionado a ese tiempo que peleó con él y cada vez que tu tío aparece en su casa, recuerda esos episodios, pero no lo puede hablar porque no lo recuerda, simplemente se defiende. Entonces el plan fue, dile a tu tío que no se aparezca por un buen tiempo, meses, semanas, no sé cuánto tiempo, pero esto va a pasar porque él cada vez regresiona más. O sea, ahorita está a los 50 años de edad, en un mes podría estar a los 48, en 2 meses a los 45, entonces eso ni se va a acordar. Así es que en 2 meses dile que tu tío regrese y efectivamente ya no se acordó de ese contexto y nunca tuve que usar un medicamento. O sea, la agitación psíquica que tenía esa persona era provocada por la presencia del hermano que había tenido un problema en el pasado. Claro, o sea, definitivamente el paciente, el cerezo que tiene este diagnóstico, definitivamente va a retroceder por algo. Sí. Algo quiere comentarte, algo te quiere compartir, no es ajeno, pero a veces también la tolerancia del familiar o del cuidador olvida, se exceptúa y hasta incluso reduce su capacidad de inteligencia. Ay, estás hablando como loquito, ¿no? Es que tú lo que estás hablando tonterías. Llega hasta incluso a agredirlo verbalmente, y de cual él es consciente también de que algo no está bien. Entonces, Un error adicional de los cuidadores o de los familiares
es tratar de confrontar el estado actual de la persona. Tratar de decirle, pero mamá, ya te lo dije una vez, otra vez, 20 veces te lo estoy repitiendo que mi papá se murió. Y yo le digo, por gusto, porque ella no lo recuerda. Simplemente cada vez que lo repite, le dices, mamita, mi papito se murió en tal fecha. Y le cambia la conversación y el número ese que te lo va a repetir va a disminuir. No va a Claro. desaparecer. Pero primero, le bajas el estrés de decirle, tú estás equivocada. Segundo, estás enferma. Y tercero, la posibilidad de que te agreda porque le estás contradiciendo. Entonces, la actitud confrontacional de los cuidadores hacia el paciente debe ser eliminada. Muy importante lo que acaba de decir, muy No intentes importante. ponerlo en el contexto que tú tienes, que es real. Ella no está en la realidad. No está en la realidad, no tiene conciencia de lo que está ocurriendo. Eso es un aspecto importante, por favor, porque sí, incurrimos en esta conducta, en este comportamiento. Karina Vázquez, doctor, nos tiene otro comentario. Gracias, Karina Vázquez, por estar aquí hoy día. Dice, mi madre tiene pérdida de memoria, según el diagnóstico, por microinfartos cerebrales, pero esto también viene acompañado de depresión, agresión, crisis de llanto. ¿Qué exámenes necesito hacer para saber si esto es un tipo de demencia? Muchas gracias. Gracias, Okay. Karina, por tu pregunta. Primero, hablar sobre infartos habría que tener una imagen de resonancia magnética donde yo pueda evidenciar los infartos, porque los hipertensos y los diabéticos tienen una particularidad de que de todas maneras van a ser infartos pequeños en una zona del cerebro a la mitad del lóbulo temporal hacia adelante, es decir, frontal. Por lo tanto, las características van a ser disfunciones ejecutivas y no problemas de memoria. O sea, si usted me dice, tengo microinfarto y tiene problema de memoria, ahí no hay un match, ahí no hay una relación. Había relación, sí, Son dos síntomas aislados, que no se... aislado. Entonces, es probable que las imágenes por resonancia magnética tengan una información equivocada. Muchos hablan de microisquemia, microinfartos, y se llama lesión de sustancia blanca, que es disminución en la perfusión, pero no hay infartos, no hay microinfartos, no hay microisquemias. Es un cambio degenerativo por la edad y no tiene relación con el síntoma cognitivo. O sea, tú puedes tener muchas lesiones de sustancia blanca y cognitivamente normal, y no tener lesión de sustancia blanca y tener demencia. Entonces, yo diría que la persona tiene que ser evaluada específicamente desde el punto de vista cognitivo, con pruebas cognitivas breves, con una evaluación neuropsicológica, pruebas de sangre para ver que no tenga déficit de vitamina B12 o déficit de hormonas tiroideas, y recién luego establecer el síndrome cognitivo, pedir la imagen cerebral. Un error frecuente de los médicos no entrenados en este proceso es que piden imágenes y no saben para qué lo están pidiendo. O sea, yo tengo que estar convencido que este tiene un síndrome hipocampal, o sea, del hipocampo, y por lo tanto voy a tener un probable Alzheimer. O tengo un síndrome disejecutivo y ya sé que podría tener demencia frontotemporal o demencia vascular. Entonces, yo primero hago el diagnóstico clínico basado en las pruebas cognitivas breves y la neuropsicología en algunos casos, y luego pido la imagen de cerebro, y si la imagen de cerebro coincide con mi dato clínico, recién yo le hago caso. No al revés, que haga un diagnóstico en base a la resonancia. La resonancia magnética cerebral es un examen auxiliar. El diagnóstico es clínico. Entonces aquí es importante, entonces la ruta, respondiendo a la pregunta de Karina, la ruta sería neuropsicólogo, pasar por un neuropsicólogo para que puedan hacer una evaluación completa a nivel clínico, externo, no orgánico, externo. ¿Qué síndrome cognitivo tiene? Claro, de repente no tiene síndrome cognitivo. Anular comportamientos, conductas, posibles síntomas que se puedan ser recurrentes, frecuentes. Una vez que se establece el diagnóstico clínico, si se cree necesario, recién se recurre a la parte de imágenes cerebrales, que en este caso lo delimita el neurólogo, que ya es otro campo. Después del neuropsicólogo, el neurólogo, y sucesivamente a quien corresponda. ¿Verdad? ¿Esta sería la ruta, doctor?
Sí, la ruta ideal. Sin embargo, los neuropsicólogos en el Perú son escasos. Sí, Entonces, el clínico, que puede ser neurólogo, psiquiatra o geriatra, está capacitado también para hacer pruebas cognitivas breves y definir el síndrome. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos una prueba cognitiva breve como el RUDAS y luego, si sale positiva para demencia, hacemos un test de alteración de memoria y definimos que esto es un síndrome hipocampal y le digo al radiólogo, defíneme bien si este síndrome hipocampal tiene una atrofia del lóbulo temporal medial y me mm, informan de esa manera. Entonces, ahí yo confirmo si es una enfermedad de Alzheimer o no. O si es demencia vascular, como planteó la señora, es síndrome disejecutivo y un infarto lacunar en el área del tálamo, por ejemplo, o infartos pequeños en toda la corteza prefrontal en la sustancia blanca a ese nivel. claro que sí. Bien, Karina, muchas gracias. Te dice perfecto, doctor, me dice gracias por la orientación. Realmente es importante, conversábamos en otra sesión con otro profesional y él hablaba de la importancia de tener la ruta de diagnóstico adecuada, ¿no? De generar adecuadamente esta ruta de diagnóstico para poder tener una mayor claridad de la enfermedad y del tratamiento, y también un mejor pronóstico. Esto también es clave. Ahora, doctor, la siguiente pregunta que me atrevería a hacerle es, ¿cómo prevenir o cómo estar atentos? Bueno, esto es una detección temprana. ¿De cuándo estamos hablando de una detección temprana? Ok, ¿Cuándo podríamos empezar a hablar de una detección temprana y saber que estos olvidos, esto no es un tema de costumbre? Porque suele ocurrir que en casa, no, es que mi mamá siempre se olvida de las cosas, ¿no? Y ujú, cómo también no puede ser asociado con una dislexia, por ejemplo, que es otro tipo de comportamiento de la persona traslada las palabras, con una discalculia, traslada números, y no puede ser de que haya sido un comportamiento constante y podríamos estar hablando de un posible síntoma asociado a una demencia. ok. Una pregunta muy importante. Nosotros sugerimos que después de los 50 años de edad las personas puedan hacerse chequeos cognitivos, como le llamamos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la mayoría de personas que van a las consultas con nosotros creyendo que tienen enfermedad de Alzheimer porque se olvidan y cuando hacemos el análisis de cómo era su niñez y su juventud, la mayoría de ellos suele tener deficiencia de atención, es decir, Claro. no hiperactividad. Es decir, es Ujú. fácil diagnosticar a un niño con déficit de atención más hiperactividad, pero muy difícil déficit de atención sin hiperactividad. Ellos pasan piola y llegan a los 50 años y recién pueden manifestar algunos síntomas que sugieren, entre comillas, enfermedad de Alzheimer y no lo son. Tratamos con medicamentos para deficiencia de atención y se resuelve el problema. Es importante que nosotros establezcamos qué medir en los 50 años de edad para adelante para nosotros tipificar, porque podemos modificar los factores de riesgo para producir deterioro cognitivo. Es decir, las personas que empiezan a hacer ejercicio físico a los 60 años de edad es muy tarde. Yo calculo que siempre deberíamos hacer ejercicio físico, Así es. idealmente alrededor de los 40 años de edad, comer sano, vivir feliz, dormir completo, no fumar, no golpearse la cabeza, no tener diabetes, no tener hipertensión arterial. Todo eso nos dice la calidad de vida y el bajo riesgo de tener una enfermedad degenerativa. Si tienes el gen, no hay vuelta atrás. Si tienes un gen de presenilina 1 o de presenilina 2, vas a tener de todas maneras la enfermedad de Alzheimer, pero es mejor tratar una enfermedad de Alzheimer sin ningún factor de riesgo, es decir, no hipertenso, no diabético, no golpe en la cabeza, no fumador, o sea, es muchísimo más fácil que un Aislado paciente que totalmente. tiene toditos esos factores de riesgo, es decir, la evolución va a ser muy mala. Entonces, nosotros actualmente seguimos un proyecto que se llama el LATAM Fingers, que es un seguimiento del Fingers de Finlandia, en donde personas sanas con factores de riesgo, es decir, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, diabetes, pero cognitivamente normales, nosotros les modificamos los estilos de vida, los intervenimos quitándole
el exceso de glucosa, el exceso de sal, lo hacemos hacer ejercicio, le intervenimos proponiéndole que haga ejercicios cognitivos en la computadora que se llama el Brain HQ y evaluamos al sexto mes, al mes 12, al 18 y al 24 y esperamos que estos personas que son intervenidas comparadas con los que no se intervienen tengan menos riesgo de evolucionar a demencias como lo demostró el Fingers en Finlandia. Sin embargo, en Latinoamérica recién estamos alrededor del año con el seguimiento de estas personas para evitar la progresión del deterioro cognitivo. Así que sí es posible disminuir el riesgo, pero siempre digo, si tienes el gen no te lo voy a modificar, el riesgo va a estar, pero es mejor tratar a alguien con enfermedad de Alzheimer sin factores de riesgo que teniendo muchos factores de riesgo. Y eso es importante porque también nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. De hecho, el azúcar es el enemigo número uno de muchas enfermedades. De todo, diría yo, no hay que reducir y hacer el ejercicio, ¿no? Vivir Sí. bien, vivir una vida saludable. También el factor del estrés, que es un momento como influye dentro de este proceso. ¿Cómo influye el estrés dentro de esta predisposición o este deterioro degenerativo del cerebro, ¿no? O sea, ¿cómo Sí. influye este estrés? De hecho, nosotros actualmente también terminamos un estudio que llamamos el GA, que son las iniciales del Genetic Alzheimer Peruvian Population, en donde nosotros evaluamos clínica y genéticamente a personas mestizas en Lima y aymaras en Puno y quechuas en Arequipa. Entonces, cuando hemos medido los niveles de apolipoproteína epsilon 4, que es un factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer, los mestizos del Lima tienen alrededor del 20 a 25% de posibilidades como la población mundial, mientras que los quechuas tienen el 10% y los aymaras tienen el 3%. Quiere decir que la población aymara tiene menos riesgo de producir enfermedad de Alzheimer, es la interrogante. Pero ahí abrimos dos posibles respuestas. O tienen pocos genes para enfermedad de Alzheimer, o es el factor socioambiental que ellos conservan aún. Ellos duermen sus horas completas, no se estresan, interaccionan socialmente los fines de semana, caminan un montón para pastear, no tienen presión arterial, no tienen diabetes y sobre todo tienen una buena calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que más son los factores socioambientales los que los protegen más que un gen. Sin embargo, todavía no podemos afirmar eso porque necesitamos hacer más estudios de genética y esperemos que en los próximos 5 años que vamos a continuar haciendo estos estudios podamos ya informarle con precisión. Claro, qué interesante, ¿no? Porque nos está hablando nuevamente de un factor clave que es el estrés, ¿no? ¿Cómo pueden descompaginar? De hecho, cuando no dormimos bien, estamos generando, forzando a nuestro organismo a comportarse de una manera diferente, a sobrecargarse y también a responder a situaciones cotidianas. Ahora, ¿qué pasa con estos mayores, estas personas de la tercera edad, que se enfrentan a situaciones como, por ejemplo, un cáncer de cerebro, ¿no? Un cáncer de cerebro y con una persona adulta mayor, ¿no? Me ha ocurrido en consulta, pierde algunas facultades, la familia no sabe cómo abordarlo y hay una sospecha de Alzheimer ante eso. Ok, entonces ahí tienes la situación que yo planteaba como cuarta posibilidad en donde el paciente tiene un diagnóstico de cáncer de cualquier tipo y tiene un deterioro cognitivo degenerativo. El tratamiento es similar, o sea, no tratamos distinto al paciente con cáncer del paciente sin cáncer, tratamos con los medicamentos convencionales y sí cuidamos de que los medicamentos para el cáncer no causen efectos adversos y los vamos midiendo paulatinamente. Es decir, que es posible tratar al paciente con cáncer más una demencia degenerativa por Alzheimer, por ejemplo, o al paciente con cáncer que está teniendo disfunción ejecutiva a consecuencia del tratamiento contra el cáncer. Existen todas esas posibilidades y todas ellas hay que saber reconocerlas para dar calidad de vida a la persona enferma y a los cuidadores. Dentro de su experiencia, doctor, ¿en algún momento ha enfrentado alguna casuística o tiene conocimiento de alguna casuística que se haya visto
de un tipo de demencia entre los 20 y 30 años de edad? ¿Ha No, habido en algún momento? ¿Con qué frecuencia se da? Si es que se ha dado, se puede estar atento, se podría hablar de ello. el caso más joven que nosotros tenemos en la unidad de investigación del Instituto Peruano de Neurociencia es un caso de una persona de 39 años, con un tipo de demencia frontotemporal del tipo afasia progresiva, demencia semántica, que empezó con problemas para dar nombre a las cosas, que perdió la capacidad de escribir, la capacidad de comunicarse acertadamente y él lo empezaba a hacer con gestos más que con palabras. Entonces ahí miramos la posibilidad de una demencia semántica y en la imagen cerebral se ve pues una atrofia del polo temporal del lado derecho y se define como una demencia semántica y se hizo el estudio y tenía una mutación de un gen de progranulina. Entonces, ese es el caso más joven que nosotros hemos detectado sobre demencia. No tenemos casos de jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, pero es Ujú. posible que pudieran haberlo. Y En el contexto, las demencias no suelen ser genéticas. Los casos esporádicos representan aproximadamente el 95%, mientras que lo genético es 5%, o sea, es muy sí. poco probable. Y cuando la gente me pregunta, yo le digo egoístamente, mi papá tiene, yo lo voy a tener, le digo, la posibilidad que tu papá la tenga después de los 70 años de edad es esporádica, por lo tanto tú no podrías tenerlo. Si tu papá Ujú. empezó con la enfermedad antes de los 50 años de edad, es altamente probable. Es 25% de posibilidades nada más. Tampoco es que tengas grandes posibilidades de tener este tipo de problema. O sea, los olvidos, hay que estar atento a esos olvidos, ¿no? A esos comentarios reiterativos y despejar, ¿no? Despejar estas dudas que Mm. podrían estarnos hablando de una demencia. Y otro factor importante también, me atreverías a consultarle con respecto a la esquizofrenia, ¿no? Que tiene que ver con un tipo de comportamiento ya psicótico, que en muchos de los casos hay respuestas, hay apatía, hay diferentes comportamientos que podrían asociarse a esta demencia. Y la realidad es que también nos ocurre este caso, esta fusión, demencia, esquizofrenia, cáncer, ¿no? Este match que lo hay, ¿no? En casos muy, de repente no muy identificados, pero lo hay, ¿no? Sí, Entonces, sí ¿cómo hay tres aislar esto? vías posibles ahí, la esquizofrenia del paciente que pasa ya los 60 años de edad, que disminuye su rendimiento cognitivo y luego su funcionalidad. Entonces es demencia por esquizofrenia, pero también podría ser demencia por los tratamientos antipsicóticos crónicos o que él esté haciendo una demencia degenerativa aparte de la enfermedad psiquiátrica. No es común. Lo más común es que tengas deterioro cognitivo asociado a la enfermedad psiquiátrica primaria y a consecuencia de los medicamentos. Pero el tratamiento en ellos suele ser más eficaz que en los degenerativos, es decir, tú puedes recuperar su funcionalidad agregando medicamentos como memantina o inhibidores de colinesterasa con una respuesta favorable. No lo recuperas al 100%, pero le das mucha calidad de vida a los pacientes que tienen esquizofrenia más deterioro ¿En cognitivo. qué porcentaje? Porque si no se logra un 100%, ¿en qué porcentaje se puede lograr? Sí, ¿Un yo diría que la 70%? funcionalidad mejora al 100%, pero Ah, cognitivamente es 60 a 70%. bueno, pero ya es Sí, bastante sí, sí, base le a, mejora la claro, que calidad se de logra. vida, así es. Ujú. Dentro de este proceso de cuidado, que usted hablaba del ejercicio, de la alimentación sana, de cuidarse, ¿y qué tal este término que se asocia mucho con el Alzheimer, la lectura? Se habla mucho de la lectura como un elemento preventivo, como un comportamiento, como una conducta preventiva a futuro para generaciones evitar el Alzheimer a futuro. ¿Qué tan de cierto es? ¿O es un mito? Es un Podría ser, mito. es un Ujú. mito importante. Entonces, O sea, se llama construir la reserva cognitiva. Es ujú. decir, tu capacidad cultural, educativa, tener grados, tener las máximas formaciones y ser muy culto, eh, te protege, entre comillas, de tener enfermedad de Alzheimer. O sea, si tú tienes el gen, vas a tener enfermedad de Alzheimer de todas Ok. maneras. Ujú. ¿Ya? Entonces,
Cuando tú tienes el depósito del amiloide en tu cerebro, y tú eres muy culto, comparémoslo con una persona que solo tiene educación primaria o no fue al colegio. Si esta persona se acumula amiloide comparada con el altamente educado, la capacidad de comprometer su cerebro al 50% de ambos, en el bajo educado los síntomas aparecen rápido. Mientras que en el alto educado con 50% de amiloide no hay ningún síntoma. Pero cuando los dos tienen el 80% de cerebro con acúmulo amiloide, esta persona sigue comportándose porque ya tiene síntomas y aquí recién aparecen los primeros síntomas, pero su cerebro ya está afectado al 80%, es decir, tienen un 20%. Simplemente lo cubre. Nada más retrasa el proceso de diagnóstico, no retrasa el proceso generativo. Es por eso que dicen que al final esta persona se le diagnosticó Alzheimer y en 4 años se murió. Mientras que el otro se le diagnosticó hace 10 años y todavía sigue vivo, pero dependiente total. Eso es lo que le llamamos el falso efecto protector de la alta reserva cognitiva. En realidad lo que hace es retrasar el proceso diagnóstico porque la persona tiene la capacidad de pasar piola con sus síntomas porque tiene muchos recursos culturales y educativos para resolver las pruebas y las actividades de vida diaria. Y ese proceso de este síndrome, por ejemplo, hablando del Alzheimer, nos puede conducir definitivamente al deceso del paciente. ¿Termina con el deceso o es un producto, es En general, algo muy, okay, muy suele ser una enfermedad degenerativa crónica. El paciente termina postrado alrededor de los 14 a 15 años de la enfermedad. Eso es, no hay forma de evitarlo, eso va a pasar. Los casos de otros tipos de demencia, como la demencia frontotemporal, suelen ser más cortos. Entonces, y si además tiene factores de riesgo como hipertensión, diabetes, esos tiempos se van acortando. Los pacientes mueren no del proceso degenerativo, sino de las complicaciones que va generando, por ejemplo, como ya no se mueve, los pacientes tienen escaras, hacen infecciones urinarias a repetición, neumonías, porque usan sondas nasogástricas, y ese es el problema. O sea, se complican por sobreinfecciones agregadas, más que por la misma enfermedad finalmente. exacto. O sea, es el deterioro de la vida sedentaria, poco a poco, ¿no? Sí, no específicamente por el diagnóstico, sino por lo que se deriva de él. Bien, doctor, ¿qué mensaje nos daría para ir cerrando esta sesión de hoy? ¿Qué Tal vez mensaje para tus podría, seguidores y oyentes, para nuestros cerezos? para tus cerezos, el Instituto Peruano de Neurociencias desarrolla múltiples proyectos de investigación. El LATAM Finger que te comentaba, lamentablemente ya cerramos el reclutamiento y estamos en fase de seguimiento, es decir, ya no ingresamos más pacientes, sino los 100 pacientes los estamos siguiendo. El estudio de genética de aymaras y quechuas terminó, pero vamos a extenderlo, así es que les estaremos comunicando para aquellos que tengan origen aymara y quechua, podamos evaluarlos gratuitamente en estos estudios. Pero ahora sí tenemos un estudio que le denominamos el estudio del REC-LAT, que es el Consorcio Latinoamericano para la Investigación de Demencia en Latinoamérica, donde participamos Perú con el Instituto Peruano de Neurociencia, está Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia, además de la Universidad de California en San Francisco, donde evaluamos a las personas con enfermedad de Alzheimer, con demencia frontotemporal y controles sanos para conocer las características clínicas, neuropsiquiátricas, neuropsicológicas, de imágenes y la genética, es decir, por primera vez en el Perú vamos a conocer el perfil completo de estas enfermedades y podemos informarle a la comunidad científica, este es el comportamiento de un paciente peruano con enfermedad de Alzheimer con demencia frontotemporal. Todo este proceso diagnóstico de evaluación es totalmente gratuita, la resonancia magnética es gratuita, solo hay que tener los síntomas para nosotros evaluarlas previamente con los especialistas, así que pueden contactarse con la unidad de investigación del Instituto Peruano de Neurociencias y solicitar una evaluación para ser estudiados gratuitamente. Así es. Señores, tenemos profesionales de calidad en nuestro país. Esta ventana, desde
el Jardín de los Cerezos, una ventana que está brindando esta oportunidad de conocer profesionales como la talla del doctor Milton Custodio y entre otros profesionales que los han ido acompañando a lo largo de estas 12 sesiones. Realmente aprovechemos al máximo. Si no podemos verlo ahora, podemos analizarlo también a través de nuestro YouTube, a través del Facebook. Conozcamos, nuestra calidad de vida es importante, ¿no? Entonces cuidémonos al máximo. Doctor, hay una pregunta, acaba de pregunta, me tomo un minuto, por favor, de su valioso tiempo. Dice Shirley Arias, gracias Shirley Arias, nos dice, buenas noches, hace ya 3 años que recibí quimioterapia, ¿no? Y luego de eso tengo problemas de memoria. Como antecedente tuve un infarto lacunar, dice, en las glándulas basales del cerebro hace 17 años, aparentemente sin secuelas. ¿Podría ser el inicio de un Alzheimer? No. Es probable que ese problema de memoria no sea memoria episódica, sino memoria operativa o memoria semántica, y podría ser más compatible con un deterioro cognitivo vascular que por el antecedente del infarto en los ganglios basales. Suele ser benigna, no es progresiva como la enfermedad de Alzheimer o como la demencia frontotemporal. Habría que evaluar para verificar qué es lo que clínicamente yo estoy sospechando, objetivarlo en un examen clínico. Perfecto, Shirley, muchas gracias por tu pregunta, gracias Karina también. Bueno, entonces, darle las gracias, doctor, hoy día por habernos acompañado a esta actividad del día de hoy, demencia y cáncer. Los invitamos a todos a continuar viendo nuestras próximas sesiones. Seguimos recibiendo profesionales que nos dan esta hora, este tiempo de su valioso espacio de vida para compartir todos sus conocimientos y experiencia y seguir educando en pro de nuestra calidad de vida, de una mejor salud. Nosotros podemos hacer el cambio. Nuestro país, como conversábamos hace un momento con el doctor, es un país altamente endémico, es un país que tiene muchas condiciones, pero también tenemos la capacidad de darle la vuelta si empezamos a generar estos espacios de psicoeducación en base a la salud. Les agradecemos a todos por su participación el día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana a las 8 de la noche. El próximo jueves tenemos otro tema importante. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao.